Les saluda su hermano Erney Osorio Puerta, deseándoles a todos ustedes que la paz de Dios sea morando en cada uno de sus corazones. Acababa de llevar su hermano la oración de 5, en la cual nos gozábamos porque es un privilegio muy grande el presentarse uno como ser humano, como pecadores que somos todos, ¿verdad? Presentarse delante de Dios, Dios soberano, el omnipotente, el excelso Rey, Rey de gloria, ante la santidad suprema. Nuestras debilidades que nos hacen llevar a cometer cosas que no son debidas de un cristiano, que no son propias, correctas, que un cristiano cometa. Pero el hombre en su debilidad el hombre siempre va a tender a faltarle a Dios, a las promesas que hicimos con Él, estamos llenos de errores, eso no lo podemos negar, pero ahí es donde entra la misericordia de nuestro Señor, de que por su gran amor, por su bondad, por su misericordia, como bien dice la Escritura, es lento para la ira y grande en misericordia. Pero entonces, aquí estamos, por la gracia de Dios, nos movemos, el Señor nos concede un día más de vida, de salud, nos concede fuerzas, nos concede el alimento. El Señor siempre está así para con nosotros, que somos sus hijos. Entonces, lo normal sería de que yo en este agradecimiento, de que yo en este amor que tengo por Dios, también le busque de su presencia, busque de Él cada día. Porque si Él me amó a mí, me ama a mí, ¿cómo no he de buscarle yo a Él? El tema que en esta mañana hemos de meditar son las 5:40. Está temprano. Podemos meditar en la palabra de nuestro Dios en todo tiempo. El que ama a Dios no se fija en horarios. Es que ya pasó el tiempo. Es que estoy mucho antes del tiempo. No. El que ama a Dios, ora a Dios en todo tiempo, sin importar si es la hora o no lo es. El que ama a Dios, de Dios siempre va a buscar. Siempre busca estar delante de su presencia. El tema a tratar es inconstancia y peligros que traen la inconstancia a las oraciones. La inconstancia y el peligro que trae
en el cristiano, no buscar de Dios cada día. Porque el Señor siempre, óigase bien, oraba. Da a entender con esto que todos debemos de congregarnos. Da a entender con esto que todos debemos también, si somos seguidores de Cristo, somos cristianos de la iglesia de Jesucristo, debemos también congregarnos. Debemos también presentarnos delante del Rey de Gloria. Así lo hacía Cristo. En todo tiempo se presentaba delante de aquel que le podía librar. Vamos a tomar un texto para principiar con nuestro tema en esta mañana de hoy. Nuevamente vuelvo y recalco que todo aquel que escuche, que vea este video no es ni de sátiras para levantarse uno contra otro, no, simplemente es para dar a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única intención, que las personas conozcan, aprendan, entiendan de que hay un solo Evangelio y que a ese solo Evangelio es que debe de creer y debe convertirse al Señor. Y en ese solo Evangelio es que va a hallar la salvación. Muchos no se atreven a hacer esto, pero yo lo hago porque en mí está el amor por las almas que conozcan, que entiendan que solamente hay un camino, que es el que lleva a la salvación y a la vida eterna. Dice en Mateo, el capítulo 6 de Mateo, el versículo 33. Veamos cómo nos dice: en el nombre del Señor. Mas buscad primeramente, decía el Señor Jesucristo, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Buscad. Le está diciendo al hombre que busque, porque el que busca, encuentra, porque el que llama, se le atiende. Pero si tú no buscas, ¿cómo vas a querer encontrar? Pero el Señor nos está diciendo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás, todo lo que el hombre quiera, riquezas, vestir, comer, su esposa, sus hijos, su motico, su carro, etcétera, lo que el hombre quiera, siempre sea bueno, claro está, siempre y no sean malos pensamientos, sino que quiere ser un hombre de buenos pensamientos, de buenos caminos.
usted busca al Señor y el Señor le va a añadir todo lo que usted quiera. Pero primeramente en el corazón de la persona, en el corazón del ser humano, debe estar Dios. Debe estar Dios. Cuando en el corazón de la persona, del hombre, no está Dios, sino que está el Dios, digámoslo, dinero, el Dios, digámoslo, por así decirlo, mujer, no. Estás olvidando lo más importante del amor de Dios, de la misericordia de Dios, porque el amor de Dios no es alcahueta. El amor de Dios no es de que Él nos deja hacer lo que queramos y que pues bueno, está bien, tenemos libre albedrío, pero no es para hacer tampoco. El libre albedrío que Dios ha dado no es para que el hombre se aproveche de ello y vaya y haga sus perversiones y luego venga y se presente ante Dios de la mejor manera. Sin un hombre, sin oración, sin consagración, sin entrega a Dios, ¿cómo podrá estar? ¿No lo has pensado? En la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo, en las escrituras hoy en día dice baluarte, que un baluarte es un apoyo fuerte que sostiene, apoyo de la verdad, la luz del mundo. Se nos es enseñado por un apóstol de Jesucristo que a Dios se le busca cada día, que la venida del Señor hay que esperarla día a día, día con día, ir caminando en el camino de la perfección, en el camino de la salvación. Y entendemos qué quiso decir el Señor o qué nos dijo el Señor cuando dijo a sus discípulos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es que es necesario ser justo. Dios es justo. Cristo es justo. Su siervo santo es justo. Y nos enseñan y nos han dado mandamiento para que como Cristo hizo, para que como su siervo hace, también nosotros hagamos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué lo decía Cristo? Es el pensamiento. ¿Por qué Cristo se expresaba de esta manera, de esta forma? Quizás era porque veía o sabía el Señor que el corazón del hombre es inclinado de continuamente al mal, a las cosas perecederas que vemos y nos aferramos a ellas. Yo creo que sí. Yo creo que el Señor por eso lo decía. Mas buscad primeramente lo que está allá, lo que no se ve, lo que el hombre con su vista humana, carnal, no puede ver, pero que por la fe tiene la esperanza y la confianza en Dios de que va a ir allá, a gozar de aquella vida
espiritual, celestial, donde habrá alegría, donde habrá gozo, paz, contentamiento y no va a haber lloros de tristeza. Van a haber lágrimas, pero lágrimas de gozo. ¿Qué será? Decía el Señor Jesucristo. ¿Qué serás cuando veas allá a Abraham, Isaac y Jacob en la mesa con todos los santos, con Cristo el Señor, y que tú o que yo estemos excluidos de esta gracia, de esta bendición? Entonces, había quien solamente pensaba que sirviendo así a las riquezas estaba sirviendo a Dios. Había quien pensaba que ir a la casa de Dios día por medio, que es un texto el cual hemos de ver más adelante, Dios mediante. Había en ese tiempo, ¿verdad?, personas, hermanos, hermanas, que claudicaban en dos pensamientos, porque querían servir a las riquezas y querían servir a Dios, porque querían servir a Dios a su gusto, a su acomodo. La justicia de Dios la echaban tras sus espaldas y establecían la suya propia. Qué triste. Qué triste es ver el mundo cómo está. Se congregan día por medio. Aparte de que no enseñan la sana doctrina, se congregan día por medio. No tienen oraciones de madrugada de 5, porque siempre el hombre busca la comodidad para su cuerpo, no para el alma, para su cuerpo. No hace nada. Terminé nuestra oración de 5, en la cual nos gozábamos, nos alegrábamos en el Señor, porque es una gran bendición el que tú un día nuevo puedas abrir tus ojos y puedas despertar del sueño y decir: gracias te doy, Padre Celestial, porque me has dado tanta paz, me has dado alimento, me permites presentarme delante de ti, postrarme delante de tu presencia. ¿Y qué es el hombre?, decía el salmista, para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que le visites. Es de pensarlo. Envío un saludo a mis hermanos de Quibdó, Chocó, deseándoles muchas bendiciones
Que el Señor los prospere. Que el Señor los bendiga. Su hermano estuvo allá como obrero oficial. Y es un lugar en el cual la gracia de Dios me asistió demasiado. Dios fue para conmigo. Sigamos adelante. Nuestro tema. Dice en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos. El capítulo 10. El verso 25. Nos dice así en el nombre del Señor: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oiga lo que el apóstol Pablo hablaba a la iglesia de los hebreos. Óigase, no dejando de congregarnos. No solamente esto se ve en los demás lugares. Dice en la Escritura que es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. ¿Hay quién? Habían hermanos en la iglesia primitiva que tenían por costumbre no congregarse el día, pongo un ejemplo, el día martes, porque ya se había congregado el día lunes, pero se congrega el día miércoles. Luego no se congrega el día jueves, pero se congrega el día viernes. Pasa el sábado, se congrega ya en su escuela dominical. Y el Señor Jesucristo no nos enseñó así. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar sin cesar. Orar sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Orar sin cesar quiere decir en todo tiempo. Óigame, en un segundo, en un minuto, el enemigo puede llegar a perturbar tu mente. Sí. En un minuto el enemigo puede introducir un pensamiento malo en ti, en tu mente. Sí. Te pone modelitos por ahí para que te desvíes del blanco perfecto que es Cristo, para que tu corazón y tu mente se desvíen hacia allá, hacia una persona, hacia el dinero, hacia el relajo, la comodidad, pero no hacia arriba. Siempre el objetivo del enemigo ha sido desviar el corazón, los corazones de las personas. Y con estas doctrinas, no estoy dando el nombre de ninguna, no es mi deseo ponerme a hablar de alguien, ponerme a hablar que Julanito, que Peranito, que Sutanito. No. Hablar la doctrina. No dejando
Óyeme, pero el tiempo ha pasado. Estamos en el siglo XXI y ya todo es más moderno. No, Dios es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Los años pasan, es verdad, los meses, los días, las horas, los minutos, los segundos, todo corre en este mundo. Nuestra edad, hoy estoy joven, bendito sea Dios, y gracias a Dios lo estoy, para dar mis fuerzas al servicio del Señor, servir a su siervo. Gloria sea a Dios, nuevamente digo, porque me ha permitido Dios conocer esta verdad y sujetarme a la verdad. No he venido a hacer lo que yo quiera, he venido a hacer la voluntad de nuestro Dios. Como les estaba diciendo, para no ir a desviarme, todos los días, todos los meses, todos los años, hay necesidad de Dios. El ser humano, la criatura que fue creada por Dios, necesita de su creador, necesita de su hacedor, necesita buscarle. Y una vez que le encuentre, no soltarse de su mano. Yo le he encontrado y me siento muy alegre y muy contento porque ha hecho unos cambios. Me ha hecho un hombre nuevo cuando bajé a las aguas del bautismo. Un nuevo hombre, una nueva criatura en Cristo. Me ha hecho entender lo que para mí era entendible. Ahora entiendo de que esta sabiduría es la que desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces decía el apóstol Pablo, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es necesario que aquella persona que profesa una fe, que profesa seguir un evangelio y dice que es el evangelio de Dios, es necesario de que la persona se comporte como tal. Se comporte a la altura. Si dice que es el evangelio de Dios, es necesario que se comporte a la altura de un hijo de Dios obediente, que busca agradar a aquel que lo ha adoptado por un precio muy grande. No un precio chiquitico así, no, un precio grande. Valorar, estimar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad de que en la iglesia primitiva, tanto en los saduceos, los fariseos,
los escribas que guardaban la ley, en algunos de ellos veía el Señor que no tenían por costumbre congregarse todos los días, sino que tenían una mala costumbre, que era el no asistir a la casa de oración todos los días. Esa era lo malo, que no asistían todos los días a la casa de Dios. Y si viéramos lo que nos dice en Isaías, el capítulo 56, el verso 7, vamos a ver qué nos dice el Señor. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Y en dónde está el altar de Dios? No es en la casa de oración. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos, óigase, para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. ¿Qué dijo el Señor? Porque mi casa será llamada casa de oración. No el salón de los testigos del reino de los testigos de Jehová, no. Casa de oración. Así lo dice la Escritura. Y como el texto que tomaba su hermano en el día de ayer, en una oración, que es Isaías capítulo 8, el verso 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto que está establecido, que está ya como regla de fe para el cristiano, es porque no les ha amanecido, es porque no les ha resplandecido el sol de justicia, el cual es Cristo el Señor. Pero a nosotros sí nos ha amanecido. Conocemos la verdad y ya hemos sido libres, gracias a Dios. No somos de los que fingimos o aparentamos haber conocido a Dios o haber sido conocidos por Él, y establecemos nuestra justicia y la justicia de Dios las echamos a nuestras espaldas. Hermano, hermana, decía el profeta, decía el Señor en el libro de Isaías, será llamada casa de oración para todos, o sea que incluyendo aún fuera del pueblo de Israel. Si algún otro extranjero quería venir y congregarse, él lo podía hacer, no se le impidía, porque Dios siempre ha querido que el hombre venga a Él, que el hombre se arrepiente y reconozca quién es Dios. Siempre ha querido Dios eso. No le ha prohibido a nadie que no le busque. Es todo lo contrario.
Cristo dijo, y no se nos olvide, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces no le está prohibiendo a nadie. Esa palabra quedó para todos los pueblos. Que quede bien claro, que quede entendido, ¿eh? Entonces, yo pregunto también aún a aquel alma que me está escuchando, que va a ver este video. Yo pregunto, ¿cuántas veces te has congregado en la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. En otro tema ya explicaremos a más a fondo, a más profundidad, lo que su hermano acaba de decir, porque solamente la verdad estoy por hablar de la iglesia del Dios vivo. No estoy por hablar de otros grupos, no estoy por convidarte a otros grupos, a que asistas, a que pertenezcas. No, te estoy invitando a que abras la escritura y que veas una característica de la iglesia de Jesucristo. Porque a mí y a toda la iglesia del Señor, en la escritura no vemos el congregarnos un día sí y un día no. En la escritura encontramos que los hombres de Dios todos los días se congregaban, oraban a Dios. Nuestro tema es, vuelvo y recalco el tema, título, inconstancia y peligros que trae la inconstancia. Porque cuando hay inconstancia en la vida del cristiano, a las oraciones, a hablar, platicar con Dios, venir ante el que le puede librar o le puede dar, como también tiene poder para quitarle lo que le ha dado, el que te dio la vida, el que te da el día a día el alimento, poder abrir tus ojos, poder presentarte delante de Él. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, soy tuyo, como dice una hermosa alabanza de la iglesia del Señor. Yo soy de Cristo y Cristo es mío. ¿Cuántas veces hemos asistido a la casa de Dios? Es importante pensar en ello. Esta inconstancia, ¿qué me puede atraer a mí? ¿Qué me puede traer? Me puede traer un desvío. Puedo dar cabida a malos pensamientos, a malas, a malos actos, comportamientos. Decía el apóstol Pablo, no erréis. Las malas conversaciones
corrompen las buenas costumbres. No nos equivoquemos, no nos engañemos a nosotros mismos. Sabemos nosotros mismos que pues el que no obre justicia con verdad no puede entrar al reino de los cielos. Oiga, dirá alguno, eso es mentira, porque el yo haber creído en Jesucristo y haberme hecho bautizar, ya con eso me basta. Y puedo seguir haciendo lo que bien me parezca. El Señor al fin y al cabo no viene por carne, el Señor viene por el Espíritu. Pues es verdad, no viene por carne, y viene por alma. Y esa alma es la que va a dar cuenta a Dios. Según 2 Corintios capítulo 5, el verso 10. Esa alma es la que va a dar cuenta a Dios. Porque dice, porque es necesario de que todos comparezcamos. Óigase, comparecer. No unos sí y otros no, no. Es necesario de que todos. Y cuando dice todos, es todo ser humano. Obviamente ya no va a estar en carne y sangre, sino que sus almas son las que van a ser juzgadas. Es verdad que al aproximarse aquel tiempo de su venida, puede ser hoy, puede ser el día de mañana, pues habrán muchos con vida, muchos que no verán o gustarán de la muerte para poder estar presentes en aquel día en que Cristo venga. No va a ser necesario, como tampoco para los que van para allá al cielo, los que van con Cristo el Señor a gozar de unas moradas eternas. Tampoco todos los santos de la iglesia del Dios vivo van a gozar de la muerte para poder estar con Cristo y ser alzados, levantados allá en las nubes y hallar con Cristo, gozarse. Y con todos los santos, con Abraham, Isaac, Jacob y con todos los santos que partieron de la primitiva iglesia y están en el seno de Abraham. No, porque este cuerpo será transformado. Pero el tema que estamos hablando en esta mañana es bien importante. Uno, porque te quiero mostrar, te estoy mostrando una característica de la iglesia del pueblo, de la iglesia verdadera, del pueblo verdadero de Dios, que los profetas siempre lo hicieron, que Dios dio el mandamiento en Isaías capítulo 45, el verso 23, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y que no será revocada. No puede ser revocada por más pastor que seas, por más elocuente que seas, estudiado, que hayas salido de un instituto bíblico. No puedes revocar el mandamiento de Dios para ti, según para ti lo revocaste. Dice el Señor en justicia que no será revocado, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua, óigase bien, confesará al Señor. Confesará al Señor. Entonces, el hombre echa la doctrina, la justicia de Dios, vuelvo y recalco, a sus espaldas, ignorándola, haciéndola a un lado. No le interesa, no le importa.
Si fue Dios, si fue Cristo, el que haya sido, no le importa, no le interesa. A él le importa es siempre tener a su Dios con él. ¿Y saben a qué Dios me refiero? No al que está sentado en el trono, no al Rey de Reyes y Señor de Señores, no. El amor al dinero, el afán y la ansiedad ha podido más que la obediencia a los mandamientos de Dios. Han podido más. Miles y miles de almas oyendo un evangelio de hombres y para hombres, no de Dios. Decía el apóstol Pablo, pues si aún fuese este servidor o sirviera a los hombres, decía él, no sería apóstol de Jesucristo. No lo sería. Pero bien dice el apóstol Pablo, porque el evangelio que yo os anuncio, óigase bien, dice el apóstol Pablo, y lo podemos ver. Dice Pablo, Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, entre paréntesis, ahí está, y aparece, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces el apóstol Pablo, que en un tiempo atrás, muy atrás, él establecía su propia justicia. Él obraba conforme sus padres y conforme la tradición. Así era su obrar. Lejos de Dios y de la ley de Dios. No hablo de la ley de 10 mandamientos y las demás leyes que dio Dios en lo que conocemos como el antiguo pacto. No. Hablo de la gracia. Hablo de la gracia. Sin la ley, o sea, la ley que hoy en día nos rige, que es la gracia. La gracia del Señor para con cada uno de nosotros. Él la desconocía totalmente, claro, en su ignorancia. Pero cuando vino el Señor y se le manifestó, ya ahí comprendió el apóstol Pablo, el apóstol del Señor, que aquella doctrina o ley ya no era verdadera, ya no era de cumplirse, ya había sido quitada por el Señor. Bien. Aquel nombre, aquellos cristianos que perseguía al apóstol Pablo en su tiempo pasado llamado Saulo, ya siguió su camino a Damasco, pero ya no con la intención de hacer daño, ya no con la intención de dañar, sino todo lo contrario. Al día siguiente, dice la Escritura, empezaba a predicar a Cristo, demostrando por las Escrituras que Cristo es el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor.
En este, hermanos, tema, no solo quiero que veas característica, sino que hagamos un examen, nos hagamos una evaluación de cómo somos nosotros con el Señor. Quiero que lo pensemos, que lo meditemos. No erréis, decía el apóstol Pablo en Primera de Corintios, el capítulo 15, el verso 33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí, es verdad. Cuando el cristiano carece de oración, cuando el cristiano no busca casi de Dios, cualquier conversación que no sea direccionada a hablar de los mandamientos de Dios, hablar de Dios, cualquier palabritas desvía el sentido del cristiano. Cuando le falta oración, cuando le falta entrega, búsqueda. ¿Sí está bien la palabra? Búsqueda, o sea, buscar de aquel que cada día le puede librar. Entonces dice, velad debidamente, dice, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Óyase, no estoy hablando de mi cuenta, no lo digo de mí mismo, es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Y le estaba diciendo el apóstol Pablo, no a los gentiles, le decía a la iglesia de Corinto, estaba hablando a la iglesia de Corinto y le decía, ¿cómo creen? ¿Cómo pretenden que pueden agradar a Dios teniendo malas conversaciones, saliendo de la misma boca bendición y maldición? ¿Cómo piensas? Estás equivocado. Estás equivocado. El Señor nos manda a ser mansos y humildes de corazón, que aprendamos de Él, que andemos tal cual como Él anduvo, que andemos y que hagamos la voluntad de nuestro Dios. Eso nos dice el Señor en su palabra, que hagamos su voluntad. Entonces, siguiendo con nuestro tema, nosotros, hermanos, que decimos que permanecemos en Él, en Cristo, nos dice el apóstol Juan
en la primera carta, hermanos, primera carta de Juan, el capítulo 2, el verso 6, el que dice que permanece en él, vamos a ver, debe andar como él anduvo. ¿Cómo? ¿Cómo anduvo Cristo? Es la pregunta. ¿Cómo anduvo Cristo, nuestro Señor y amado Salvador? Alguno dirá, anduvo haciendo milagros, anduvo haciendo sanidades. No hablo de ello. Eso lo hacía Cristo para atraer a Él los corazones, las almas. Pero luego que empezó a predicar su doctrina, muchos se le empezaron a ir, se le empezaron a correr. Ya empezó este hombre a hablar de doctrina, ya empezó este hombre a hablar de Dios, de un Dios, ya empezó este hombre a exaltarse, ya empezó este hombre a glorificarse, a crecerse. No, se iban uno tras otro, bajando su rostro. Y uno de sus discípulos le dice al Señor, dura es esta palabra. ¿Quién? Le hace su discípulo una pregunta a Cristo. ¿Quién la podrá llevar? Le dijo el Señor, ¿también queréis vosotros iros? No les estaba prohibiendo, ni les estaba exigiendo, ni les estaba obligando que tenían que estar con Él. No. Les estaba dando también su libertad de que si no se iban a sujetar a este evangelio, a esta palabra, pues entonces, si no te vas a sujetar y no vas a orar conforme dice mi palabra, dice el Señor, pues Dios te bendiga y Dios te guarde. Porque al Señor no le gusta ni frío, al Señor no le gusta tibio. Si es frío, eres frío. Si es caliente, eres caliente. Pero no puedes estar tibio. Porque dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Pero luego viene el reconocimiento, luego viene el amor de nosotros hacia nuestro Señor y le decimos, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces si reconocemos y hay en nuestro corazón este reconocimiento, va a haber una entrega total de nosotros hacia nuestro Señor. Siempre vamos a estar a su servicio, a lo que Él disponga para con cada uno de nosotros, las bendiciones que nos quiera regalar. Dios es amor y nos ha amado a nosotros. Alma que me estás escuchando, que vas a ver este video y que te vas a unir a mi canal, a mi programa, porque este programa va a ir lejos con la ayuda del Señor. Yo sé que sí, porque estoy hablando de lo bueno, de lo agradable, de lo santo, de lo puro, de lo limpio, de lo honesto, de lo justo. Porque hablo de lo justo. Y lo justo es
darle a Dios lo que es de Dios. Darle a Dios lo que es de Dios. Hermano, es que Dios nos está quitando. Tampoco dijo Cristo de que no le diéramos a César lo que pues le corresponde a César. No dijo que no le diéramos, dijo que le diéramos a César lo que era de César. Pues sí, dale a César lo que es de César. No dijo Cristo que no le diéramos a César lo que es de César. No, simplemente dijo el Señor, háganlo uno sin dejar de hacer lo otro. No dijo el Señor, están en la iglesia, luego de que estén en la iglesia, pues si Dios les da riquezas, apéguense a su riqueza y váyanse y desvíen su corazón de Dios a su riqueza y váyanse tras su riqueza. No lo dijo así, no. Busca, sea pobre, sea rico, sea acomodado, busca primeramente el reino de Dios. Cristo dijo que atesoremos tesoros en el cielo, no en la tierra. Hermano, yo tengo riquezas, sí, tienes riquezas. Da la gloria a Dios, no te envanezcas, no te engrandezcas tú. Deja que el Señor te alabe. Pero por tu santidad, pero por tu entrega, por tu amor hacia Él. No te alabe tu propia lengua, te alabe el Señor y verás que lo que te estoy diciendo de parte del Señor, como consiervo de un varón de Dios, lo vas a ver que es verdadero. Vas a ver que si buscas de Dios cada día, si buscas del Señor y cada 3 veces al día, cada día y 3 veces oras al Señor, vas a ser prosperado. ¿Eso es fanatismo? No, no es fanatismo. La iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, no es una iglesia fanática, es mística. Es una iglesia. Es la iglesia que el Señor estableció. Si fuéramos a lo que nos dice el profeta, el libro del profeta Daniel, en el capítulo 6, el verso 10, vamos a ver qué nos está enseñando la palabra del Señor. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces. Y no era fanático Daniel. No era fanático. 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de su Dios, del Dios del cielo, como lo solía hacer antes. O sea, de que oraba Daniel, el profeta Daniel, oraba 3 veces al día. Y dice, y lo solía hacer como lo solía hacer antes. O sea, de que oraba todos los días. Y todos los días, cada día que el Señor le regalaba a Daniel, oraba de mañana, oraba al mediodía y oraba en la tarde. Ya para. O sea que empezaba un día en el Señor
y culminaba ese día en el Señor. Y al otro día, y así sucesivamente. Y si todavía no me crees a nuestro tema que estamos hablando, a lo que estamos compartiendo en esta mañana, vamos a leer aquí otro pasaje de las Sagradas Escrituras. A ver qué nos dice. El Salmo 55, el verso 17. Decía el salmista: tarde y mañana y a mediodía, fíjese bien, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Quién oiría su voz? Dios. Pero si le clamas ¿a qué? A mañana, a tarde, a mañana y a mediodía. Pero sabemos que el orden adecuado es de mañana, mediodía y de tarde. Pues al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? No se necesita de una excelencia de palabras escogidas, palabras seleccionadas o tomadas de algún diccionario. No, aquí se habla conforme al Espíritu de Dios, lo que el Señor nos da, lo que el Señor nos regala. En la iglesia del Dios vivo es así. No usamos vana repetición, no hablamos lo que otro ya habló, hablamos lo que según el Espíritu de Dios a nosotros nos da. Nos dice en Primera de Crónicas, capítulo 23, Primera de Crónicas 23, el verso 30. Y con este texto quiero hacer énfasis de que tanto el pueblo de Israel como la iglesia de Jesucristo todos los días oramos al Señor, de mañana, de mediodía o 9 de la mañana y a tarde. Todos los días. Dirá alguno: oiga, pero qué intensos, van a cansar a Dios. No, a Dios no lo cansamos. El único que le gusta que hablen de Él es Dios. ¿Cómo lo ves? El único que le gusta que hablen de Él, porque si hablas de tu prójimo, se va a molestar en grande manera y hasta quizás pasarían a mayores. Y dice el texto: en el nombre del Señor Jesús. Y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por las tardes, por la tarde. ¿Cómo? El pueblo de Israel, en aquel santuario que por Dios, por orden de Dios, había sido edificado con el único propósito o fin de que se le alabara en ese lugar, en el santuario, que como bien vimos en Isaías capítulo 56, verso 7, mi casa será llamada casa de oración. Entonces, en ese santuario que por orden de Dios fue edificado para que le alabaran, medita día por medio o todos los días, de mañana, de mediodía y de tarde. Ese santuario edificado para orar a Dios, medita, piensa
día por medio, un día sí, un día no. No, es que hoy mi novela, el capítulo, la escena que van a dar, va a estar muy bueno. No voy a ir a la oración. No hablo solamente para los santos de la iglesia, no, no, no. Estos temas es para todos en general. Es para hacer meditar a aquellas personas que han sido enseñadas, instruidas en otro evangelio diferente al que Cristo dejó. Y que tienen otras costumbres muy contrarias o diversas a lo que Cristo enseñó. No es necesario, dicen, no es necesario congregarnos todos los días. El Señor está en todo lugar. Él está en mi trabajo, está en las calles. Es verdad, Dios está en todo lugar. Y hay 3 clases de oración. La mental, para que el cristiano a donde vaya, o el que ama a Dios donde vaya pensando, meditando: Señor, bendíceme, guárdame, concédeme de tu santa gracia, de tu bendición, de tu libertad. Permíteme ser de tu agrado cada día. Y le está pidiendo a Dios que le libre de todo peligro y de todo mal pensamiento, una mala palabra, una mala mirada, un mal actuar, mal proceder. También está la oración de acción de gracias por los alimentos que vas a comer. Cristo lo enseñó, Cristo lo hizo, y siempre que lo hacía no estaba celebrando la Santa Cena, la convocación, no. Esta es una costumbre buena, agradable, que Cristo enseñó: partir el pan, dar a sus discípulos, dar a las multitudes, y decía que bendecía el pan. Aquella iglesia primitiva que había quedado, dice que perseveraban unánimes en oración, partiendo el pan por las casas, en comunión unos con otros, en unidad, en la unidad de Cristo, del Señor. Entonces, ¿con qué fin están las casas de oración, que son casas de oración y puertas del cielo, que es el lugar donde Dios escucha, oye, atiende a todos sus hijos? Habló para la oración de adoración. Ya vimos la oración de acción de gracias, que en cualquier lugar donde puedas entras a un restaurante y pides tus alimentos y vas a tomarlos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llegar a la boca de inmediato, como el animal irracional que no razona, que no agradece? No, 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 no. Harás tu oración, y luego que la hayas hecho, puedes proceder a comer con toda libertad. Por la oración ha quedado ya bendecido ese alimento. Hablo ya de la oración de adoración, y pienso que con esta oración culmino. La oración de adoración no se hace en cualquier lugar, no se hace de pie, se hace en un lugar el cual ha sido edificado por Dios,
para que en ese lugar, el Señor te atienda, el Señor te reciba. Hablo así, de esta manera, para aquel pensamiento que dice, no hay necesidad de iglesia, no hay necesidad de ir a congregarme a un lugar. No, sí la hay. Sí la hay. Y el salmista David lo decía en el Salmo 73, pensando él en la prosperidad de los impíos y que no comprendía y que no lo entendía. Y decía, pero si aquellos que son impíos son pecadores, que no buscan de Dios, no buscan agradar a Dios, prosperan, en vano, decía el salmista, en vano he limpiado mi alma, he andado con inocencia, he andado con inocencia, pues, pero vamos a ver desde qué momento comprendió el salmista. Vamos a ver desde qué momento entendió el salmista. Ay, se ven prósperos, se congregan día por medio, predican sus propias doctrinas, se ven hermosos de semblante, de rostro, y aún así prosperan, aunque no andan conforme a la verdad, aunque no andan conforme a la doctrina de Jesucristo establecida también en estos tiempos. ¿Y por qué prosperan? Oiga, pastor, alguno nos dice de esa manera. Oiga, pastor, ¿y por qué usted dice de que pues el que es próspero de parte de Dios y que en verdad busca la salvación muestra por sus obras y que le busca todos los días? ¿Y por qué si yo le busco día por medio en mi iglesia, en mi congregación? Bien dicen, porque no es la congregación de Dios, es de ellos. ¿Por qué yo prospero? ¿Por qué Dios me da dinero? ¿Por qué Dios me da alimento? ¿Por qué Dios me da esto? ¿Por qué Dios me ha dado esto, aquello, lo uno, lo otro? Sí. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces vamos a ver lo que decía el salmista. Y lo voy a leer desde el verso 7. Salmo 73, verso 7. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Cómo Dios lo sabe? Y hay conocimiento en el Altísimo. Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano, verso 13, en vano he limpiado mi corazón.
y lavado mis manos en inocencia. Véase como decía el salmista, en vano. ¿Cómo es posible que aquel que la justicia de Dios la echa tras sus espaldas y establece la suya propia sea prosperado? Pero prosperado no significa que sea un hombre salvo, que sea un hombre ya de Dios. Prosperado no significa, no. En el mundo hay hombres riquísimos. Y no sé cómo vayas a tomar esto que voy a decir, pero con Dios no tiene ni arte ni parte, Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, óigase bien, hablaré como ellos, me desviaré. Ya no voy a predicar más la verdad, voy a predicar la mentira para ser prosperado como ellos, para ser bendecido como ellos. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Bendito sea Dios. Es verdad, hermanos y oyentes, que a través de este video, esperando en Dios, Dios mediante, nos dé el entendimiento para entender. Está sencillo nuestro tema del día de hoy. Van a venir más temas, Dios mediante, y también todos aquellos que se escriban, se suscriban, que permitan que crezca este programa. Van a venir temas profundos, temas extensos, en el nombre del Señor Jesucristo, en el cual hay poder, No podemos engañarnos a nosotros mismos. Ay, está prosperando aquel fulanito, aquella fulanita, y está creciendo, y sus templos se llenan. Óigame, pastor, y se congregan día por medio, y no se congregan como usted dice, que todos los días. No, eso es fanatismo. Eso era en la antigüedad, en el tiempo pasado, no. Vuelvo y recalco, Dios es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Dios no está sujeto a los siglos, porque Dios no tuvo principios ni tiene fin. Dios es eterno. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Es verdad, para nosotros los hombres es duro trabajo comprender las desigualdades de la vida, comprender que las riquezas o el estar, digámoslo, bien empleado en la vida, es difícil al hombre comprender y entender. Y no, pues ¿cómo? Si yo estoy siendo así bendecido de esta y de esta manera, es porque es porque soy salvo y Dios me está bendiciendo, es de parte de Dios, y estoy bien con la doctrina que llevo, porque vean, tengo esto, tengo aquello. Es un beneficio que Dios a cualquiera se lo puede dar. Pero vea lo que dice el salmista: hasta que entrando, primero decía que era duro trabajo para él comprender, hasta que dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin.
el fin de ellos. Véase como dice, hermano, no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo nuestros temas. Van a ser a la luz de las Escrituras, a la ley y al testimonio, direccionados por el Espíritu de Dios. No son palabras infladas mías y nada inventado, improvisado, no. No. Esto lo he aprendido de un varón de Dios. La iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, va creciendo como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Hoy en día estamos en 56 naciones y vamos a estar en más, porque esta doctrina es de Dios, no es del hombre. Esta doctrina es de Dios. Alguno dirá, oiga, pero ese hombre que ustedes tienen allá es escogido por la congregación. Ustedes le escogieron, ustedes le pusieron. No. Es Dios el que le ha puesto en este ministerio santo. Ministerio de amor, de reconciliación, de paz. No hemos sido nosotros, ha sido el Señor. Entonces, nuestro tema, que en esta mañana estamos tratando como conclusión, es que el hombre, y hablo del hombre terrenal, debe concientizarse, o es para concientizar al hombre terrenal, que hay algo que tiene, que es muy valioso, pero que por su afán y ansiedad y amor al dinero y a las cosas materiales lo desprecian, lo desechan, lo hacen a un lado y lo ignoran rotundamente, totalmente. Ignoran lo que Dios ha depositado en el corazón de cada hombre. Es esa alma que Dios ha puesto en cada corazón. Entonces, conclusión es, todos aquellos que me están escuchando, créanme, no soy yo. Soy un instrumento que Dios usa para esparcir, para expandir este evangelio. Óigase bien, soy un instrumento que estoy siendo utilizado por Dios, porque el Espíritu Santo de Dios mora en mí. Entonces, busca a Dios, ama al Señor. Recuerda lo que nos dice Deuteronomio 6, 4 y 5. Y nos dice de la siguiente manera, y con este texto culmino nuestro tema de esta mañana. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Cuando amas a Dios por sobre todas las cosas, y cuando digo todo me refiero a todo, incluye también
padre y madre, en el mandamiento que Cristo dejó, enseñó, estableció. Si alguno ama más a padre y madre antes que a mí, o a primo, o hermano, o tío, no es digno de ser mi discípulo. Entonces, es bien importante nuestro tema que en esta mañana hemos hablado. Algunos dicen, bueno, pero ¿cómo yo voy a conocer la verdad? ¿Cómo voy a conocer la verdadera iglesia si el uno predica de una manera, el otro predica de la otra? Pues ahí está la escritura, para que escudriñes. Cristo envió a escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tendréis la vida eterna, y yo vengo a vosotros, y no me recibís, no me creéis, no creéis a mis palabras, las obras que hago, no las creéis. A veces me pongo a pensar y digo, pues, el hombre sí es, digámoslo, corrompido. El hombre sí es duro de cerviz, como decía el Señor en Ezequiel capítulo 3. Duro de cerviz. Buscan de Dios, pero buscan a su manera. Bendito sea Dios. Que Dios sea cada día poniendo en cada uno de nuestros corazones el bien hacer, el querer como el hacer. Nuevamente envío un saludo a nuestros hermanos de allá de hermosa provincia, Bello, de allá de los hermanos de Quito, Chocó. También envío un saludo, deseándoles que la paz de Dios y la gracia de Cristo more en cada uno de sus corazones santos. También a los hermanos de allá de la iglesia de la 7 de mayo. Envío un saludo a todos los santos esparcidos por el mundo. Quizás no hoy, quizás mañana, dentro de un mes o 2 meses, verán el video y verán los demás que su hermano montará en YouTube, para que por ahí, por este medio, ustedes y los demás que yo sé que se van a unir a este programa, La Luz del Mundo, Palabras de Amor. Entonces, vamos a disfrutar de estos nuestros estudios, de estos nuestros programas. No siendo más mis palabras, ya el tiempo se me ha acabado. Lo que mi corazón te desea es que la paz de Dios more y reine en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga y el Señor te prospere. Recuerda, tu programa, La Luz del Mundo, Palabras de Amor. El número en el cual pueden llamar, a preguntar, a consultar con su hermano, su servidor, y me refiero no solo a la iglesia, sino también a almas fuera de la iglesia. Al número que me pueden solicitar es el 314-638-7518. Nuevamente lo recalco, 314-638-7518. No siendo más mis palabras, lo que mi corazón les desea, nuevamente recalco, porque estoy muy contento, estoy muy alegre de estas bendiciones que Dios cada día nos da. Riquísimas, hermosas.
bendiciones. Que la paz de Dios more en sus corazones. Dios los guarde y que el Señor los bendiga. Un beso en el nombre del Señor.